que te anhelo, te necesito, te amo más, mucho más que a mi ser. Un día, Noemí le dijo a Ruth: Hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente, para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente más cercano, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después, baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces, él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Booz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Booz había dicho: Nadie debe saber que estuvo una mujer aquí, en el campo de trillar. Luego, Booz le dijo: Trae tu manto y extiéndelo. Entonces, él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después, él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó: ¿Qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella, y agregó: Me dio estas 6 medidas de cebada y dijo: no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: Ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. Así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida,
Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia: Tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti, soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: Muy bien, yo la redimo. Por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces, el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz: Compra tú la tierra. Entonces, Booz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: Ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces, los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron: Somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: Alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: ¡Por fin! Ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Hasta aquí la palabra de Dios, la historia de Ruth, que pensaba de alguna manera cómo podríamos titularle a este mensaje. Podría ser esa frase que a veces hemos usado, ¿no? Que dice con el diario del lunes. Cuando decimos, bueno, lo decís porque ya conoces toda la historia completa, estás diciendo algo que ha pasado y es fácil decirlo con el diario del lunes. Estas historias, una de las tantas historias que encontramos en la Escritura y en especial esta tan particular,
de lo que vive Noemí, de lo que vive Ruth. Son historias que son difíciles, son historias que de alguna manera expresa la cultura del momento, el rol de la mujer en ese tiempo, y también las calamidades de la vida, lo que están atravesando y cómo lo tienen que atravesar de una manera tan particular. En estos días de frío, desde que comenzó el frío, como iglesia y hermanos y en diferentes también organizaciones de Vicente López, hemos recorrido la ciudad de Vicente López, recorriendo y ayudando, tratando de ayudar de alguna manera. Son paliativos, tratando de ayudar a la gente que está en la calle. Y son historias también particulares, difíciles, que cuando vos entras a tu casa y por más que no tengas toda la calefacción, te das cuenta que te sentís incómodo con la situación de muchas personas. Y qué decir de Capital Federal también, que son aún más la cantidad de gente que atraviesa situaciones difíciles y complejas y que están en la calle. Y como por ejemplo una persona llamada Jesús aquí, que está en una estación del tren, que la policía le había sacado el colchón. Y bueno, ahí con el equipo tratar de ubicar más abrigo y colchón para que pudiera pasar la noche. O historias también de situaciones a veces injustas, de cómo desde la fuerza, por ejemplo, se patea las pequeñas pertenencias que pueda tener una persona en situación de calle. Eso está en las redes. O también quitar de la vía pública a veces a los cartoneros o la gente que está tratando de buscar el peso, ¿no? Pero esta es la realidad que a veces es como que a veces vivimos una burbuja, porque solamente estando allí adentro o acercándote a esa gente y charlando con esa gente, te puedes dar cuenta el sufrimiento y el dolor. Y a veces son consecuencias, lo más probable es que podamos pensar, sí, son consecuencias de acciones, pero también tiene que ver con injusticias de un mundo en que vivimos, de un mundo caído, de un mundo que por todos lados dice está mal, ¿no? Por todos lados. Y nos encontramos entonces, por eso esta historia de Ruth también es una historia particular de calamidades, una historia particular de situaciones donde la gente sufre, la gente atraviesa situaciones difíciles, y aquí la historia de Ruth es una de ellas. Había hambre, dice, entonces buscando esta cuestión de buscando el peso, buscando mejorar su condición de vida, se trasladan, pero en ese traslado de ciudad pasan más calamidades todavía. Y estas son las cosas que está atravesando Noemí y Ruth en ese momento. Pero el punto es el punto que nos encontramos aquí en una historia particular, y cómo esta historia particular encontramos que frente a la calamidad, la desesperación y las cosas que a veces no tienen sentido, hay un propósito de Dios. Y la manera es descubrir y ver cómo Dios, que es especialista en todas estas cosas, cómo une esta cuestión de calamidad, de sufrimiento, en un propósito de Dios para las generaciones futuras de Ruth. Por eso digo que es con el diario del lunes, porque nosotros estamos conociendo la historia completa, pero que había que atravesar esta historia, había que vivir esta historia. ¿Qué tal si hubiera sido alguno de nosotros Ruth o Noemí o vos? ¿Cómo atravesamos esta historia? ¿Cómo la interpretamos esta historia? Y ahí está el punto y el ejercicio que por alguna razón el Espíritu de Dios creyó conveniente que el libro de Ruth estuviera en el canon para que pudiéramos, así como muchas de las historias y muchas de las cartas y los libros que encontramos en la Escritura, de alguna manera para que nos posicionemos en diferentes historias, para que podamos hacer nuestra propia introspección
frente a las realidades y no vivir una burbuja. Porque lo más fácil a veces es vivir en burbujas que nos impiden ver la realidad del otro. Y esta historia está aquí en la palabra de Dios para que nos demos cuenta que hay historias complejas, que hay situaciones difíciles, cada uno atraviesa diferentes historias. Si nuestras historias las escribiéramos también, vamos a descubrir muchas cosas que han pasado en nuestra vida, situaciones adversas, complejas, injusticias, a veces consecuencias de nuestras propias acciones, otras consecuencias de un mundo caído y que nos pegan el coletazo a todos. Como en este caso había hambre, dice que había hambre, y en todos los tiempos ha habido hambre, como en los tiempos que hoy corremos hay hambre, y aunque lo queramos tapar de cualquier manera, hay hambre en Argentina y en el mundo, no podemos taparlo, es hambre, y no podemos vivir una burbuja pensando y bueno, todo está bien, o una burbuja de adoración y decir qué bien que me siento adorando a Dios, pero no nos podemos sentir bien adorando a Dios si hay hambre en algunos. Entonces son cosas que cuando leemos la palabra y vamos a la palabra, descubrimos que frente a estas calamidades, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Una de las canciones que cantábamos es ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿No? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Entonces, necesitamos estar atentos y por más cuestión negativa que sean las situaciones, poder ver qué es lo que Dios me está diciendo en mi vida. Porque una persona sin propósito, por eso al principio yo decía los propósitos de Dios, cómo Dios conecta frente a la calamidad y el propósito de Dios. Porque una cosa es que una persona esté sin propósito frente a las inclemencias de la vida, y la otra contraparte es una persona con propósito frente a las inclemencias de la vida. Por eso cuán importante es descubrir qué es lo que Dios quiere con mi vida, qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, porque claro, hay personas que están sin propósito en esta vida, no encuentran la motivación, necesitan encontrarse con aquella persona, con Jesús, nuestro Señor y Salvador, que te da propósito en la vida, para poder atravesar las diferentes inclemencias de la vida con otra perspectiva. Entonces, no es lo mismo atravesar las inclemencias de la vida sin propósito o con propósito, sabiendo, bueno, Señor, estás en completo control de las cosas. Las inclemencias de la vida con la fuerza de la palabra de Dios que me alienta a seguir adelante y que me da una palabra de ánimo para seguir adelante. Por ejemplo, lo que dice Romanos 8:28, yo lo tengo en la NTV. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí descubrimos, vemos aquí en el Nuevo Testamento, acerca de esto un poquito acerca de esto que estamos hablando. Que en medio de las calamidades y las cosas que a veces no tenemos sentido, Dios obra, Dios va operando para que podamos entender y atravesar y sacar el provecho de lo que estamos viviendo y qué es lo que Dios quiere decirnos, direccionar nuestra vida, encontrar nuestro norte en medio de las dificultades. Entonces, vemos entonces que en medio de esta historia podemos decir cómo direcciono mi vida. Descubrimos en esta historia tan particular donde había hambre, donde Ruth tiene que rebuscarse, la cuestión de en ese momento dejaban caer, o de acuerdo a la ley de Dios, había que dejar en los campos cierta franja para la gente que estaba en necesidad, una franja sin quitar, sin cosecharla. Se sabe que a veces
no se sabe si lo cumplieron o no, esta cuestión de dejar una franja específicamente para la gente que necesitaba. Pero el texto dice que dejara caer las espigas para que las recogieran. Y eso también es particular. Entonces, esta historia, donde encontramos a Noemí, que se encuentra sola, su esposo muere, y no solamente su esposo muere, sino que también sus 2 hijos también. A tal punto de que Noemí dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que tiene que ver con amargura. Una situación de que estaba tan atravesada por el conflicto, atravesada por la dificultad, que hasta ella dice, no me llamen más, no me llamo más Noemí, me llamo Mara. Y este es un punto interesante también, porque las dificultades de la vida te hacen vivir de otra manera. Cuando nos es difícil entender o interpretar lo que nos está pasando, la gente que a veces nos conoce puede decirnos, ¿qué te pasa, no? ¿Estás preocupado? ¿Te está pasando algo? Porque a veces no lo podemos disimular, porque nos está pasando algo, porque la situación nos está atravesando, está tocando nuestras emociones, está tocando nuestros sentimientos, está atravesando nuestro ánimo, nuestra fuerza. Y entonces es que afecta nuestro cuerpo. Hasta nos podríamos enfermar frente a todas estas cosas, cuando las situaciones adversas te atraviesan. Uno de estos jueves compartíamos acerca de diferentes tipos de oración, acerca de la oración, y en una de ellas compartíamos que el diablo muchas veces te trata de robar este gozo, esta alegría, esta fuerza que tenés para vivir, y te lo trata de robar, te trata de robar muchas cosas. Y ahí es cuando, como hijos de Dios, tenemos que salir al cruce, reclamar nuestro gozo, nuestra fuerza, porque Dios es quien nos da la dirección y el norte para seguir adelante. Pero convengamos que a veces las diferentes situaciones de la vida, circunstancias de la vida, entonces nos hacen sentir amargados, sin propósito, sin valor y pequeños en el mundo que vivimos. Pero nos acordamos, así como esta historia, de cómo termina esta historia de Ruth, cuáles son los propósitos de Dios, y decimos, bueno, Señor, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Cómo vas a conectar esta calamidad en un propósito por el cual al final, quizás en esta generación, quizás en mi propia vida o las generaciones futuras, se van a enterar de por qué tuve que pasar diferente situación? Entonces, esto es lo que descubrimos en esta historia. Entonces, esta conexión, y aquí es algo que me llama la atención, cómo Dios logra conectar esta historia tan particular, y al final del texto de Ruth descubrimos la línea genealógica de cómo se conecta con el Redentor, en verdad. Aquí, bueno, hay una cuestión de juego de palabras y una cuestión de cultura del momento, donde el rol de la mujer debía depender exclusivamente de un varón en temas económicos, y para que no quedara desamparada. Y se hablaba así en esos términos de redención. Pero aquí estaríamos pensando en cómo Dios conecta con el verdadero Redentor, con el Redentor que es Cristo Jesús. En la línea genealógica queda Ruth, allí entre los familiares y antepasados de Jesús. Entonces, este camino recorrido que tiene que ser conectado con la bendición, pero que atraviesa todo un camino de dolor y sufrimiento. Porque no habrá sido fácil. Y cuando hay muerte no es fácil. Cuando hay enfermedad no es fácil. Eso es algo muy,
muy complejo. Hay dolor y sufrimiento. Y 2 de Corintios, otro texto también que nos habla acerca de esto. 2 de Corintios 4:17 dice, Reina Valera, se lo leo en Reina Valera y después en otra versión, la más conocida que ustedes debe quedar grabado en la memoria, es porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente peso y eterno peso de gloria. Este es lo que está grabado en nuestra mente. Pero NTV, me gusta lo que dice, por nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Y qué lindo es pensar en eso, que en verdad tenemos dificultades, hay problemas, pero qué bueno es pensar en que lo que tiene preparado Dios es mucho más grande. Que Dios es más grande que nuestros problemas. Pero el punto es que vivimos en un sistema donde hay tantas dificultades o el problema te lo hacen ver tan grande y te tratan de ahogar en este sistema de los problemas y más problemas, que a veces nos olvidamos que Dios es más grande que todo eso. Dios es más... Y en medio de dificultades como las que podemos estar atravesando, en medio de dificultades económicas y de crisis económica, Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier crisis económica. Dios es más grande que cualquier problema de hambre en un lugar. El punto es descubrir el norte y ver cómo Dios nos dice que confiemos en Él. Porque el mundo y el sistema del mundo está acostumbrado y te enseña que perdés. Y que perdés, términos como perdés, como que debés, todas cuestiones así. Pero en el reino de Dios encontramos a veces otro vocabulario que es al revés. Por eso cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla, deja descolocados a muchos fariseos de su época y a gente de la época, porque a veces perdemos, pero en el Señor podemos ganar. Nos pueden meter presos, pero nadie nos puede quitar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Podemos estar sufriendo, pero podemos ganar en el nombre del Señor Jesús. Entonces, son estas a veces cuestiones que parecen ilógicas en el reino de Dios, pero que tienen mucho que ver con lo que Dios puede hacer. Dios puede conectar las cosas que nos quieren atravesar con problemas para que encontremos nuestro propósito en medio de un mundo caído. Entonces, el eje de esta reflexión en esta historia de Ruth es, y lo que me llama la atención es cómo Dios conecta todo eso. Dios conectó el sufrimiento, la calamidad, con un propósito para esta familia, y cómo a través de Ruth viene bendición. Ruth 1:4 dice que cuando explica la cuestión de los hijos, que se casaron con mujeres moabitas. Una se casó con la mujer llamada Orfa y el otro con la mujer llamada Ruth. Y después de 10 años es lo que sucede, lo que leímos. Ahora, ¿cómo Dios, hay situaciones en las que ahora nosotros vivimos? Y cómo Dios nos conecta. Porque esta es la historia de Ruth. Esta es la historia de Ruth, Noemí, de vos. Pero cómo Dios, me preguntaba yo mismo, cómo Dios me conecta a mí con situaciones que
difíciles que me pasan? ¿Con qué cosas me va a conectar Dios? ¿Con qué cosas me va a conectar? Por eso le decía al principio, si todo estuviera bien y ninguna calamidad atravesás y ningún problema atravesás, a veces son situaciones donde no te permiten crecer, pero a veces, claro que es incómodo, situaciones difíciles, y es incómodo que de pronto el dinero no alcance, es incómodo que no haya un trabajo, es incómodo muchas situaciones, es incómodo que estemos enfermos, es incómodo que haya problemas en la familia, es incómodo. Pero, ¿cómo Dios nos conecta con todo eso? ¿Con qué cosas nos quiere conectar Dios? Y el punto es, aquí tenemos en esta historia una mujer como Ruth que decide quedarse, y que esto es lo que llama la atención, y que el mismo Boaz destaca que Ruth decide quedarse con su suegra, acompañarla en un momento tan difícil. Podría ella en su egoísmo haber dicho, bueno, me voy, necesito hacer mi vida, necesito salvarme. Sin embargo, decidió quedarse con su suegra, estar allí y su suegra le aconseja lo que tiene que hacer. Y sin embargo, la otra mujer decide irse. Hay una mujer que decide irse y una mujer que decide quedarse. Y aquí es la diferencia que podemos encontrar frente a las situaciones de la vida. A veces, en medio de todas estas situaciones, hay personas que van a decidir irse, decidir salvarse por sí misma, y otras personas que van a decidir acompañar. Y entonces, este es el punto, que Ruth decidió quedarse para ser de bendición. Y qué bueno es eso, que frente a los problemas de la vida, frente a las situaciones de la vida, podemos encontrar gente que se queda para ser de bendición. Frente a la otra persona que te necesita y que dice, te necesito aquí a mi lado. Aunque Noemí no se lo habría dicho, pero implícitamente está, si te quedas mejor. Pero conocía el rol como mujer, también sabía lo que atravesaba, que ella debía buscar su camino, su rumbo. Sin embargo, Ruth decide quedarse para ser de bendición. Y esto creo que es un punto a veces que se puede aplicar en todos los órdenes de la vida. A veces hay gente que se queda a tu lado, lo puedes aplicar a tu familia, a la iglesia, al trabajo, lo que sea. Se queda a tu lado para ser de bendición. Y algunos que se tienen que ir porque se tienen que ir. Porque si esa persona no va a ser de bendición, entonces que se vaya. Pero Ruth decide quedarse para ser de bendición. Algunos detalles. Voy cerrando esta historia y reflexión en esta mañana. Pero el detalle número 1, me quiero quedar con esto. Detalle número 1, Ruth se queda para ser de bendición. Ruth quiere aportar bendición. Se da cuenta que aunque las cosas trágicas de la vida, las calamidades de la vida, a ella no la han involucionado, sino que la han hecho más humana todavía. Y de eso se trata, de que cuando uno descubre el propósito de Dios, tratamos de recuperar no solamente nuestra identidad en Cristo, sino también nuestra humanidad. Porque en definitiva, cuando lees el Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando uno entiende lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, entiende que Dios no solamente nos está demostrando amor, sino tratando de que nosotros recuperemos nuestra humanidad. Esa humanidad perdida que cuando pasan cosas difíciles en la vida o cuando alguien se sobrepasa con otro, como ejemplos que les mencioné esta mañana, cuando a veces
no sé, de un marginal, de una persona marginada y en total mendicidad, se le patea las cosas. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la humanidad? No hemos evolucionado, hemos involucionado. El hecho de tener empatía por el que sufre, tener empatía por el que está atravesando una situación difícil, sin discriminarlo, sin juzgarlo. Porque el mundo te juzga, el mundo inmediatamente dice, está así porque él quiere, está así porque lo habrá querido. Es cierto, hay gente que está mal porque lo ha querido, porque la situación lo atravesó, pero debemos recuperar nuestra humanidad en Cristo y ser empáticos y decir, ¿cómo? ¿Qué hubiera opinado Cristo frente a eso? Entonces, Ruth también es un ejemplo de cómo frente a las calamidades de la vida, frente a las crisis, frente al hambre, no perdió su humanidad, sino que la recuperó todavía. Y cuánto más nosotros en Cristo, que Cristo nos ha cambiado, transformado. Y me gusta pensar que las enseñanzas de Cristo nos atraviesen a cada uno para que podamos pensar como Él, actuar como Él, y que Cristo nos hace recuperar esta humanidad en el diseño original de Dios. Diseño original de Dios. Y qué lindo es ver, Dios nos hizo a imagen y semejanza. Dios es amor. Un Dios que quiere el bien y no el mal. Un Dios que quiere todo lo bueno. Cuando en el Nuevo Testamento, en alguna de las cartas donde dice todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo limpio, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso debemos de pensar. Es tener nuestra mente llena de Cristo. El detalle número 2 es que vemos que estas mujeres estaban en mendicidad. Estaban en mendicidad y en medio de esa mendicidad hay algo que sucede, porque yo no lo veo como algo que puede ser bueno y es como que me cuesta interpretarlo, lo que hizo vos, ¿no? Que él dijo, el texto dice que a propósito dijo que tiraran las espigas, ¿no? A propósito. Que las tiraran para que las recogieran. Y estas son las cosas que encontramos frente a la mendicidad, frente a veces las injusticias de la vida, de los sistemas, del mundo caído. A veces no tenemos otra que agarrar lo que está en el camino. Y esto lo comparo muchas veces cuando a veces no hay otra y hay que agarrar eso porque no hay otra. Hay que agarrar ese trabajo porque no hay otra. Hay que comer eso porque no hay otra. Hay que aceptar la situación porque no hay otra. En medio de este mundo. Pero en medio de todo eso, Dios se glorifica. Cuando estuvimos en la última recorrida, por el frío, algunas personas estaban en los refugios. Algunas personas no quieren ir a los refugios, uno, porque no hay tantos, y otro porque ahí a veces suceden cosas difíciles. Y en medio del frío nos encontramos a gente que estaba buscando en la basura comida. Y un hombre estaba con su hija buscando comida. Y ahí se llegó con alimentos. Imagínense, fría. Si encontraba algo de alimento, si lo encontraba, iba a estar frío o en mal estado. Y aparecerle con una vianda de comida caliente. Entonces, muchos de ellos se emocionaron frente a esa situación.
Y es tomar lo que estaba en el momento. Uno quisiera hacer más, uno quisiera poder solucionar el problema, pero en ese momento de mendicidad aparece esta situación. Así como en el caso de Ruth, que recoge lo que se va cayendo del camino, pero no quitamos que de alguna manera, por alguna razón, nos encontramos con esas personas. Porque Dios lo quiso, porque nos teníamos que encontrar y poder ofrecerle eso. Pero el punto es este, de cómo en medio de la mendicidad podemos encontrar situaciones donde vemos que Dios está obrando y donde vemos que no podemos, no podemos dejar de ver lo que Dios está haciendo, que podemos conectar con alguien y podemos darle una palabra de ánimo y quizás esa vianda sea mejor que un sermón de 40 minutos. Y el detalle número 3, el detalle número 3 de esta historia es que Ruth no se daba cuenta, pero estaba siendo observada. Vos la mira también con ojos buenos para redimirla y para casarse con ella, porque vio el gesto con su suegra de quedarse. Un gesto bueno, como le decía anteriormente, se quedó. Entonces esto me hace pensar que aunque pensemos que nadie nos ve, aunque pensemos que podemos llegar a ser invisibles, podemos entender que Dios ve nuestras acciones. No importa si las publicamos o no, en un mundo donde todo se publica, no importa si la publicamos o no, lo importante es tener este tipo de acciones como Ruth, sin la foto, no había nada, solamente acciones que valían mucho más que 1.000.000 de fotos. Y esta era Ruth. Y me gusta pensar que Dios ve nuestra vida, que Dios ve nuestro corazón, que Dios está mirando cómo pensamos, que Dios está mirando nuestra lucha por cada día ser mejores y ser mejores adoradores. No porque cantemos mucha música cristiana, sino porque miramos al otro, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Lo amamos como a nosotros mismos. Y cuando servimos al otro y cuando podemos ver al otro como una persona, como un prójimo, como un hermano al que podemos ayudar, también eso tiene mucho valor. Y Dios seguramente lo ve, Dios lo observa, cómo nos movemos, cómo reaccionamos frente a las crisis. Dios nos está mirando, cómo reaccionamos frente a las calamidades de la vida. Y para Dios no hay anónimos. Dios conoce con nombre y apellido quiénes son los que ayudan, quiénes son los que accionan y cómo cada uno de nosotros acciona frente a las cosas de las situaciones de la vida. Les leo el Salmo 91, 4-6. Dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Un salmo de protección. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Una manera tan especial del salmista de describir cómo Dios te protege frente a las calamidades de la vida. Una manera tan especial de usar esta imagen como de un ave con tus plumas te cubrirá. Alguna vez mencioné cómo algunas aves enseñan a sus polluelos a volar. Simplemente las tiran al precipicio y ahí tiene que abrir las alas. Pero obviamente que no sabe volar. Entonces su mamá baja, lo sube nuevamente en su lomo, lo sube y lo tira hacia arriba hasta que
el pichón comience a volar y a desplegar sus alas con todo. Y muchas veces nos sentimos así en nuestra vida, cayendo como en un precipicio. Y decimos, Señor, me estoy cayendo y acá me muero. Y sin embargo, aparece Dios por debajo y nos lanza de nuevo en el aire hasta que nosotros aprendamos a volar, a confiar en medio de las crisis, en medio de las calamidades de la vida, a desplegar nuestras alas y aprender a volar en la confianza en el Señor. Creo que esta historia de cómo Dios conecta el sufrimiento, el dolor, la calamidad con bendición y con un propósito eterno. Como conclusión, quiero mencionar un texto clave de Ruth, donde dice que Ruth responde y dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tremenda convicción de una mujer que no abandonó su propósito. Ella sabía que frente a las situaciones adversas ella podía confiar en Dios y que el Dios de Noemí iba a ser su Dios y confiar en Él hasta las últimas circunstancias, hasta lo último. ¿Somos capaces de confiar en Dios hasta lo último? Una de las preguntas que yo hice en el grupo, inspirado en Filipenses, así que los que participan en los grupos, la temática es la reflexión sobre Filipenses. Entonces, una de las maneras que, como para entender, estábamos hablando sobre el amor de Dios y que Pablo le aconseja a los filipenses que el amor de Dios desborde en ellos, y me gustó esa expresión, en la NTV dice eso, que el amor de Dios desborde. Entonces busqué los extremos, busqué las cuestiones máximas, porque como que Pablo le sube el volumen a esto y dice, ustedes, los de la iglesia de Filipo, no tienen conflicto, no tienen problemas, pero pueden subirle el volumen al amor de Dios. Entonces me acordé de lo que decía Juan. Juan dice que el que ama a Dios, Dios está en él, y dice, y es capaz de dar su vida por los amigos. O sea, otra cuestión extrema, dar su vida por los amigos, dar su vida por los que aman a Dios, dar su vida por mi hermano. Aquí nos encontramos también una mujer que estaba dispuesta a dar todo, tu Dios será mi Dios. Son estas cuestiones que están en la palabra de mucho volumen y que te hacen reflexionar y decir hasta qué punto yo soy capaz de servir a Dios. Frente a un partido difícil, hablando de cuestiones futboleras, un partido difícil que parece que lo estamos perdiendo y viene y te lo empatan y que después tiene que ir a penales, pero hasta último momento tenés la fuerza y la convicción en Dios que Dios te va a respaldar y que nos podemos mover en los propósitos de Dios. Que no salimos corriendo frente a las calamidades, sino que las atravesamos con la fuerza de Dios y nos acordamos de todas estas historias que terminan, que tienen un final de propósito y de bendición. Entonces, finalmente, podemos mencionar esto, lo que caracteriza a Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una tremenda convicción de una mujer como Ruth. No sé si hubiera algo que estás atravesando, dificultades. Lo único que sabemos es que Dios es ese especialista en conectar. ¿A dónde Dios me quiere? ¿Con qué cosa me quiere conectar Dios? Yo cuando revisé esta historia nuevamente dije, ¿con qué cosas Dios me quiere conectar frente a los problemas actuales que puedo estar pasando? ¿Con qué cosas me quiere conectar Dios? ¿Con qué propósitos Dios me quiere conectar en este tiempo? Señor, te damos gracias por esta historia tan particular, tan llena de sentido, significado y propósito. Gracias porque tú eres aquel que nos da la fuerza para
volar en medio de las calamidades, en medio de los vientos de desazón, de incertidumbre, de dificultades. Tú nos levantas y nos haces volar y nos enseñas a volar frente a vientos adversos. Señor, gracias porque tú estás presente y gracias porque de alguna manera, así como conectaste a Ruth con la calamidad y luego la bendición, como conectaste a Ruth con la calamidad y el propósito de Dios, este destino profético que encontramos en esta historia. Señor, cada uno de nosotros tiene historias particulares. Más, menos, tenemos situaciones que atravesamos. Situaciones difíciles, situaciones donde no entendemos el propósito ahora. Señor, quizás lo entendamos en un mes, en 2 años, o quizás no estemos más sobre la tierra cuando nuestras generaciones futuras puedan descubrir que atravesamos lo que atravesamos porque tú nos quisiste conectar con un propósito por el cual teníamos que atravesar. Pero en medio de todo eso, Señor, no queremos perder nuestra convicción, nuestro horizonte, nuestro norte. No queremos perder estas ganas de servirte a ti. No queremos perder este entusiasmo de estar conectados siempre contigo. No queremos, Señor, vivir en una burbuja donde no entendemos tu propósito o donde solamente nos importa a nosotros, sino, Señor, enséñanos a poder ver el cuadro completo de lo que estamos viviendo, el cuadro completo de nuestra realidad, de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestra vida como comunidad, de nuestra vida como iglesia, de nuestra vida como país y nuestra vida como ciudadanos de esta tierra. Señor, no nos cansamos de pedirte que lo que está pasando allá en los cielos pueda pasar aquí en la tierra. Que las tremendas bendiciones, Señor Dios, que ha sido conocerte a ti, y la alegría y el gozo y la felicidad y todo lo bueno que está en el cielo pase aquí, Señor. Nos oponemos a la oscuridad, nos oponemos a la injusticia, nos oponemos a las calamidades que este mundo tiene, un mundo caído. Señor, queremos como iglesia y como representantes tuyos, Señor, en este mundo, en nuestro suelo argentino y en nuestro planeta Tierra. Señor, en el nombre de Jesús queremos saber llevar tu palabra de ánimo, de aliento, de fuerza. Señor, gracias porque hay un destino profético, así como con Ruth hubo un destino profético, Señor. Nuestra vida también no escapa de los propósitos divinos que tenés para con nosotros. Por alguna razón, hubo familiares anterior a nosotros que el mensaje les llegó a ellos. Estaban perdidos, estaban atravesados por pecados, por situaciones adversas, pero el mensaje llegó a ellos. Y hoy estamos nosotros sirviéndote a ti. Señor, y a través de nosotros, nuestras generaciones futuras que puedan también entender ese destino profético. Y Señor, gracias porque todo ese destino profético no puede contaminarlo ni la miseria, ni el hambre, ni la calamidad, ni el mismo diablo puede distorsionar lo que tú tienes con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, oramos por aquellas cosas que nos están atravesando, por aquellas cosas que nos atraviesan, que nos intentan cambiar hasta nuestra identidad, nuestro estado de ánimo, como Noemí dijo, llámenme amargura. Pero Señor, gracias porque hubo una Ruth que fue de bendición y que le hizo ver
que ella quería estar al lado para ser de bendición. Señor, en esta hora queremos ser de bendición. Y queremos, Señor, que nuestra manera de vivir no esté atravesada por los conflictos que podamos tener o por los problemas, sino que esté atravesado por la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Confianza que tenemos en ti, Señor. Te alabamos y que en esta hora, Señor, podamos salir fortalecidos, reconfortados y entendiendo, Señor, que tú nos enseñas a volar frente a cualquier viento contrario que nos quiera hacer caer. Y en esta hora ponemos en tus manos nuestros conflictos, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Los ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres especialista en conectar problemas con propósitos y bendición. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.